Exaltado seas tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel, ante ti me postraré. Exaltado seas tú, Yeshua HaMashiach, el mundo así sabrá que eres Rey de Israel. Shalom, amados Sajín, Yahutis, hermanos y hermanas. Laila Tov, buenas noches. Soy el Moré Josué Enrique de esta Quejilaja Elohé, congregación de El Poderoso en este municipio de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, México. Envío un cordial saludo para nuestro Sajín, la familia González Aparicio, que nos ve allá en Fortín de las Flores, donde estuvimos pues una pequeña temporada de un mes. Estuvimos pues por ahí en Fortín de las Flores. Un saludo cordial para ustedes, saludo cordial para los Sajín, el ají Manuel y su esposa, la Hot Jessie, para su pequeña hijita y para el pequeño Joan, que nos ven allá desde Fortín de las Flores. Saludos también para nuestro ají José Santos, de allá de Indiana, en Estados Unidos. Saludos para usted ají, para su familia, que nos ven desde allá, desde Indiana. Saludos también para nuestra Hot Lupita y su esposo, que nos ven desde Durango, aquí México. Saludos para ustedes, amados aquí en Jotis. También saludos para nuestro ají Guillermo Martínez y su esposa, la Hot Juanita, que nos ven desde los Estados Unidos. Saludos cordiales para ustedes, amados ají, pues que han estado apoyando este ministerio, y pues les enviamos un cordial saludo, que estén pues todos pendientes en tefilá, en oraciones, pues por nosotros, de que pues se han preocupado porque no hemos subido estudios, temas nuevos. Pues lo que pasaba es que no habíamos tenido el servicio del internet, pero toda Rabá, nuestro abacado Yahweh, pues ya nuevamente tenemos el servicio del internet, y pues estamos compartiendo nuevos estudios, nuevos temas. El tema de hoy se titula, amados aquí en Jotis, hermanos y hermanas, y Javerín y amigos que nos ven pues a través de la pantalla. El tema se titula La caída de Satán y su atadura. Así se titula el tema del día de hoy, La caída de Satán y su atadura. Lo podemos ver en el Sefer, en el libro de Mateo, Soy la Cristiana, Mateo, capítulo 12, verso 28 al 29. Mateo, capítulo 12, verso 28 al 29. Para que entiendamos bien, amados aquí en Jotis, hermanos y hermanas, cómo es que el enemigo, Hashatán, pues ya ha sido atado, y por lo tanto, entonces vemos muchas cosas que llevan un gran cumplimiento de acuerdo a la dabar de nuestro Elohe Yahweh Shebaot, a la palabra de nuestro Elohe Yahweh Shebaot. En Mateo capítulo 12, verso 28 al 29, dice lo siguiente: Pero si es por el Ruach de Elohe que yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Elohe. Porque, ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, a menos que primero ate al hombre fuerte? Y entonces saqueará su casa. Estas palabras las dijo nuestro Adón, nuestro maestro y amo, Yeshua HaMashiach, que si él por el Ruach HaKodesh, por el espíritu de santidad de nuestro Elohe Yahweh, pues ha hecho esta sanidad, esos milagros que obraban con el maestro, dice: ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Elohe. Por el medio del Ruach HaKodesh, del poder del espíritu de santidad, se expulsaban demonios. Y dice: porque ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, a menos que primero ate al hombre fuerte? Y entonces saqueará sus bienes y saqueará su casa. Entonces aquí vemos, amados, aquí en esto, que Satán fue atado
desde que Yeshua HaMashiach vino a la tierra. Entonces es cuando se comienza esto, amados Sajín. Como dice aquí la Kirveh HaKodesh, las Sagradas Escrituras, la Torá. Ahora veamos en el Shefer, en el libro de Lucas, capítulo 13, verso 16. Lucas, capítulo 13, verso 16. Para que comprendamos esto, amados aquí. Yeshua aquí lo dice claramente. Voy a darle el énfasis nuevamente en Mateo 12, 29, donde dice: porque ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, a menos que primero ate al hombre fuerte? Y entonces saqueará su casa. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para poder saquear la casa o los bienes de este hombre fuerte? Hay que atarlo. Entonces, desde ahí entendemos que Hashatán ha sido atado. Y lo vamos a comprobar con la misma escritura. Vayamos al Shefer de Lucas. Lucas, en su Biblia cristiana, capítulo 13, verso 16. Dice aquí: y a esta, que es hija de Abraham, a quien el Satán ha tenido atada por 18 años, ¿no se le debía desatar de su ligadura en el día de Shabbat? Aquí Yeshua está hablando cuando sanó a esta mujer enferma que no podía pues estar bien de su espalda, como dice la escritura. Entonces ella dice que en el capítulo 13 de Lucas, verso 13 en adelante, puede leer bien el contexto donde habla de esta mujer que fue sanada. Entonces Yeshua dice y pregunta esto a los perushim, a los fariseos: y a esta, que es hija de Abraham, a quien el Satán ha tenido atada por 18 años, ¿no se le debía desatar de su ligadura en el día de Shabbat? Yeshua, ¿qué hizo? Que vino a hacer, a dar sanidad, a dar pues la ayuda necesaria a quien, a los hijos e hijas de Abraham. Todo lo que Hashatán tenía atado, oprimido, Yeshua vino a liberarlo. ¿Y por qué vino a liberarlo? Solamente así, no. Tenía que ser atado ese hombre fuerte para poder saquear su casa, para poder saquear los bienes del enemigo que ha tenido a lo largo pues de la historia, como hemos visto, amados aquí. Ahora veamos el libro de Lucas, capítulo 10, verso 17 al 20. Lucas 10, capítulo 17 al 20. Dice aquí: los 70 volvieron con gozo diciendo: Maestro, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les dijo: yo vi al Satán caer del cielo como un rayo. Miren, les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada los dañará. Sin embargo, no se regocijen de esto, de que los espíritus se les sujeten, sino regocíjense de que sus nombres estén inscritos en el cielo. Aquí Yeshua le dijo esto a sus talmidines, a sus discípulos, porque los talmidines, los discípulos, los 70, dice que volvieron con gozo diciendo: Maestro, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿En qué nombre? Yeshua, no Jesús. En el nombre de Yeshua, los demonios se les sujetaban, dice, a los talmidín. Y entonces Yeshua aquí dice, él les dijo: yo vi al Satán caer del cielo como un rayo. Yeshua ya había visto al enemigo, a Hashatán, caer del cielo a la tierra como un rayo, dice. Y aquí Yeshua dice: miren, les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada los dañará. Sin embargo, no se regocijen de esto, de que los espíritus, de los que los roajín, las potencias, se les sujeten, sino regocíjense de que sus nombres estén inscritos en el cielo. Esto lo vemos, amados Sajín, que pasó con estos 70
enviados del Maestro Yahshua HaMashiach. Ahora veamos lo que ha pasado en el primer siglo, amados Sajín, cómo se ha ido cumpliendo el libro de Hitgalut, Revelación o Apocalipsis. Vayamos a Hitgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 12, versos 7 al 17. Hitgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 12, versos 7 al 17. Dice: estalló entonces una guerra en el cielo. Mijael y sus mensajeros pelearon contra el dragón, y el dragón y sus mensajeros pelearon, pero no prevalecieron, ni se halló más el lugar de ellos en el cielo. Y arrojaron al gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el acusador y el Satán, el cual engaña a todo el mundo. Lo arrojaron a la tierra y a sus mensajeros con él. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Elohe y la autoridad de su Mashiach, porque han arrojado al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Elohe. Y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y del mensaje del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Por esto alégrate cielo y los que habitan en él. Ay de la tierra y del mar, porque el acusador ha descendido a ustedes y tiene gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando el dragón vio que lo habían arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde recibe alimento por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Tras la mujer, la serpiente echó de su boca agua como un río, para que el torrente la arrasara. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y se tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Yahweh, y tienen el testimonio de Yahshua, el Mashiach, y él se puso de pie sobre la arena del mar. Esto pasó y lo vemos en Hitgalut, Revelación, Apocalipsis, capítulo 12, versos 7 al 17. Pero por ejemplo aquí en el verso 10, donde dice aquí la escritura: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Elohe y la autoridad de su Mashiach, porque han arrojado al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Elohe. Dice: y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y del mensaje del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Así que vemos que ha llegado, que dice, el poder, la salvación y el reino de Elohe y la autoridad de su Mashiach. Y esto lo podemos comprobar, amados Sajín, en el Sefer de Mateo, en su Biblia cristiana, Mateo capítulo 28, verso 18. Dice: Yahshua se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo se le dio esa autoridad al Mashiach? Él dice aquí, cuando él entonces resucitó, amado Sajín, esa autoridad se le ha dado en el cielo y en la tierra. Cuando él vino como Mashiach, cuando fue lleno del Ruach HaKodesh, cuando hizo su tevilá, su inmersión, entonces pues ya fue coronado rey, y esa autoridad la tiene, aunque muchos piensan que
que el Mesías va a venir apenas a reinar aquí a la tierra por 1000 años. Él ya está reinando desde el cielo. Por eso dice aquí en Apocalipsis capítulo 12, verso 10, oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Elohe y la autoridad de su Mashiach, la autoridad de su enviado. También podemos leerlo en el Sefer de Efesiyim, Efesios, capítulo 1, verso 19 al 23. Efesiyim, Efesios, capítulo 1, verso 19 al 23. Dice: ¿y cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los cuales creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza? Elohe la ejerció en el Mashiach, cuando lo resucitó de entre los muertos, y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se menciona, no solo en esta era, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Elohe bajo sus pies, y lo puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la asamblea, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí vemos, amados, aquí en la escritura es clara. El Mashiach, dice en el verso 20, dándole énfasis al verso 20 de Efesios, Efesiyim 1:20 dice: Elohe la ejerció en el Mashiach, cuando lo resucitó de entre los muertos, y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Verso 21 dice: por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se menciona, no solo en esta era, sino también en la venidera. Yeshua es rey y él está gobernando por sobre todo, como dice, por todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se mencione, no solo en esta era, en la era que escribieron esta carta de Efesiyim, sino también en esta era venidera. Así que Yeshua dice que Yahweh lo puso a Yeshua como cabeza. Dice: aún todas las cosas las sometió Elohe bajo sus pies, y lo puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la asamblea, la cual es su cuerpo. La asamblea es el cuerpo del Mashiach, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estas palabras de Efesiyim concuerdan mucho con lo que escribió el Melech, el rey David, y lo podemos ver en el Tejilín, en el Salmo, capítulo 110, verso 1. Tehilim, Salmos, capítulo 110, verso 1. Dice lo siguiente: Yahweh dijo a mi amo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por tarima de tus pies. Esto le dijo Yahweh a Yeshua. Yahweh dijo a mi amo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por tarima de tus pies. Así que Yahweh ha sujetado todo en su Hijo Yeshua HaMashiach. Y esto lo vemos, amados Sajín. Esto corresponde a lo que estamos leyendo en Hitgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 12, versos 10 y 11. Que la autoridad del Mashiach ya está reinando. El Mashiach está gobernando. Pero cuando se puso el enemigo a querer matarlo y hacer guerra contra la mujer y la descendencia de ella, hay que entender esto, que estamos leyendo en Hitgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 12, verso 12 en adelante dice: por esto alégrate cielo y los que habitan en él, ay de la tierra y del mar, porque el acusador ha descendido a ustedes y tiene gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando el dragón vio que lo habían arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde recibe alimento por un tiempo y tiempos
y la mitad de un tiempo. Tras la mujer, la serpiente echó de su boca agua como un río, para que el torrente la arrastrara. Pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca, y se tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahshua el Mashiach. Y él se puso de pie sobre la arena del mar. Aquí vemos que esto pasó, amado Sajín, en el siglo I, en el siglo I, cuando Yahshua estaba por nacer. Entonces Herodes, Hashatán utilizó a Herodes para matar a Yahshua. Sabemos que la mujer pues representa a la nación de Israel. Como el enemigo no pudo hacerle daño al Mashiach, entonces se enfureció contra la nación. ¿Contra quién? Contra Israel. Y en el siglo I fue que hubo esas matanzas sangrientas por parte del imperio romano, que aún le quedaba un poco de poder, porque pues ya se le estaba acabando, pero aún con ese poco poder hizo masacres terribles, de lo cual Mashiach profetizó y había dicho que hay de las que estaban embarazadas y de las que estaban, que oraran para que su vida no fuera ni en invierno ni en día de Shabbat. Esto históricamente está comprobado que en el año 70 los romanos destrozaron Jerusalén y fue una cosa terrible lo que pasó en ese año 70, cuando Tito pues empezó a hacer esa masacre contra los Yahudim allá en Yahudá. Veamos cómo fue que el enemigo usó a Herodes para querer matar a Mashiach cuando él era pequeño. Veamos en el libro de Mateo, capítulo 2, verso 13 al 17. Mateo, capítulo 2, verso 13 al 17. Dice: Después que ellos se fueron, sucedió que el mensajero de Yahweh se le apareció en sueños a Yosef, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Misrayim, a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, pues Herodes busca al niño para matarlo. Entonces Yosef se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Misrayim, Egipto. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Y así se cumplió lo que habló Yahweh por medio del profeta, diciendo: De Misrayim, de Egipto, llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los sabios, se enojó muchísimo y mandó matar a todos los niños varones de Betlehem y en todos sus alrededores, de 2 años de edad para abajo, conforme al tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Yirmiyac, que dijo: Un clamor se oyó en Rama, lamento y gemido grande era Rachel, que lloraba a sus hijos y no quería consolarse porque perecieron. Esto dice el verso 18 también. Así que vemos cómo el enemigo ha utilizado gente como instrumento para hacer la maldad. Utilizó a Herodes para querer matar a Yahshua, pero como no pudo, y el rey Herodes, al verse burlado, dice que mandó a matar a los niños de 2 años de edad para abajo. Hizo una masacre terrible. El enemigo así es, el enemigo viene a matar, a robar, a mentir, como lo dijo Yahshua. Pero pues vemos con la escritura que el Satán ya cayó a la tierra y que fue atado. Por eso el tema de hoy se titula La caída de Satán y su atadura. Veamos cómo la misma escritura demuestra que Yahshua es rey. Podemos verlo en Hitgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 5, verso 9 al 12. Hitgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 5,
verso 9 al 12, dice: Ellos entonaban un cántico nuevo que decía: Digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Yahweh gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Tú los has constituido en un reino y cojanín, servidores de Yahweh, para nuestro eloje, y reinarán sobre la tierra. Y reinarán sobre la tierra, dice: Y miré y oí la voz de muchos mensajeros alrededor del trono, y de los animales y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares. Y decían a gran voz: Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, el honor y la jalel y los cantos. Entonces, desde ese momento, desde que el Mashiach murió, él es digno, dice la Escritura, de abrir esos sellos, porque fuiste inmolado, dice, y con tu sangre has redimido para Yahweh gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Tú los has constituido en un reino de Cojanín para nuestro eloje, y reinarán sobre la tierra. Y esto lo podemos ver, amados Sajín, en el Sefer, en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 13 al 14. Daniel, capítulo 7, verso 13 al 14. Dice: Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y vi que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días, y lo presentaron delante de él. Entonces se le dio el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es un dominio eterno que no se acabará, y su reino no será destruido. Amados Sajín, esto dice la Torá y es correcto. Que dice que ha redimido, que dice gente de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las lenguas, y le sirven. ¿Qué pasa hoy día, amados Sajín, con esta restauración de todas las cosas? Profetizada en el Sefer, en el libro de Masec, Hechos, capítulo 3, del 19 al 21. Mucha gente en muchas naciones, de diferentes idiomas, de diferentes razas, de diferentes pueblos, están creyendo en el Mesías israelita, Yahshua, y le están sirviendo porque están dando testimonios que tal vez mediante una predicación ellos conocieron la verdad, mediante un sueño se le ha revelado el nombre de Yahweh y de Yahshua. Amados, en cualquier idioma usted lo puede buscar y el nombre no se traduce. Todos unánicamente están mencionando el nombre del Padre Celestial, que es Yahweh, y el nombre del Mesías de Yahudá es Yahshua. Y todos le están sirviendo, porque de alguna u otra manera están haciendo volantes, están haciendo folletos, invitaciones, compartiendo estudios, grabándolos en memoria USB, en discos de DVD, en CD, en radiodifusoras, en estos canales de YouTube que estamos compartiendo esta información, estos estudios, en el Facebook, en el WhatsApp, en Telegram, en muchas aplicaciones, en muchas redes sociales, se está dando a conocer esta verdad, y no solamente aquí en la República Mexicana, no solamente aquí en el continente americano, sino en muchos países, en muchos continentes, en muchas naciones, en muchas lenguas diferentes, se está dando unánicamente los nombres que no se traducen, el nombre de Yahweh y el nombre de nuestro maestro Yahshua. Y toda la gente le está sirviendo porque somos parte ya del reino de Yahshua. Veamos aquí ahora en Hitgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 17, verso 14. Hitgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 17, verso 14. Dice:
Ellos harán guerra contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es amo supremo y rey supremo, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Los que están en contra de Yeshua van a hacer guerra contra el Cordero, pero dice que el Cordero los vencerá por estas razones, porque Él es amo supremo y rey supremo, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Yeshua es rey de los reyes de la tierra, y Él es el que ya está mandando y gobernando desde el cielo, está gobernando y dirigiendo toda la obra aquí en la tierra, amados Sahim. También veamos la carta de Corintiyim Aleph, Primera de Corintios, en su Biblia cristiana, Corintiyim Aleph, capítulo 15, verso 22 al 26. Corintiyim Aleph, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 22 al 26, dice: Porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. El Mashiach, las primicias, luego los que son del Mashiach en su venida, después el fin, cuando Él entregue el reino al Elohe y Padre, cuando haya anulado ya todo principado, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Yeshua está combatiendo desde el Shamayim, desde el cielo, a sus enemigos. Y el último enemigo que falta por vencer antes de que Yeshua entregue el reino al Padre Celestial Yahweh es vencer para siempre a la muerte en destrucción total, como dice el libro de Gitgalut, Revelación o Apocalipsis, que la muerte ya no será más, ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque esas cosas ya habrán siendo del pasado. Ahora mismo en Colosenses, capítulo 1, verso 12 al 13, dice lo siguiente. Colosenses, capítulo 1, verso 12 al 13, dice lo siguiente: Con gozo demos gracias al Padre, que los hizo aptos para participar de la herencia de los consagrados en luz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Por ejemplo, si ya no estamos en el pecado que se cometió en el pasado, ya ha quedado atrás, amados aquí, por muy actos vergonzosos, abominaciones, cosas que realmente pues dan asco. Todo eso ha quedado en esa vida pasada, en ese viejo hombre. Pero, por ejemplo, por aquí dice en el Colosenses 1:12, dice: con gozo demos gracias, demos toda rabá al Padre, que los hizo aptos para participar de la herencia de los consagrados en luz. Debemos dar gracias, ser agradecidos con nuestro abacado Yahweh, que nos sacó de esa manera de vivir tan nefasta, una manera de vivir vergonzosa, de un testimonio de lo más bajo, de lo más vil, como dice la Escritura, nos ha llamado nuestro Padre, de la oscuridad, de las tinieblas, nos ha llamado a su luz admirable. Por eso debemos dar gracias al Padre, que los hizo aptos para participar de la herencia de sus consagrados en luz. El verso 13 dice: Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Yahweh, por misericordia, nos ha trasladado ahora al reino de su Hijo amado. Ahora somos ciudadanos del reino de Yahweh mediante su Hijo Yeshua HaMashiach. Así que como tales debemos de comportarnos y entender que nuestro Rey Yeshua está en el cielo, pero está gobernando y desde allá dirige toda la orquesta, como se dice. Desde allá Él manda, Él ordena y todas las cosas
se deben de hacer de acuerdo a la voluntad de nuestro abacados Yahweh, pero también mediante Yeshua HaMashiach, todas las cosas que están sucediendo, porque como dice la Escritura, que Yahweh ha dado el juicio al Hijo, por cuanto es el Hijo del hombre. Así que debemos de estar siempre bien con Yeshua, porque como dice el Tehilim capítulo 2, vamos a darle lectura a ese Tehilim, amados Sajín, para entender esto de lo que nos dice nuestro abacados Yahweh, referente al Hijo, que es Yeshua. Tehilim, Salmos capítulo 2, verso 6 al 12 dice: Yo he instalado a mi rey en Sión, mi monte Kadosh, mi monte apartado. Voy a proclamar el decreto de Yahweh. Él me dijo: Tú eres mi hijo, yo te he procreado hoy. Pídemelo y te daré en herencia las naciones, por propiedad los confines de la tierra. Los destrozarás con cetro de hierro, los quebrarás como a vasija de barro. Así que ahora, reyes, sean prudentes, acepten corrección, gobernantes de la tierra. Sírvanle a Yahweh con respeto, alégrense con reverencia. Honren al Hijo, no sea que Él se enoje y perezcan ustedes en el camino, al encenderse su ira en un momento. Felices todos los que en Él se refugian. Así que, amados Sajín, ahí está Yeshua, ya está gobernando desde el cielo. El Satán fue atado desde el siglo I, el siglo I, cuando vino Yeshua. También, pues lógico que eso será otro estudio, para que sepan en qué tiempo el Satán fue desatado y por qué queda ya muy, pero muy poco tiempo. Porque mucha gente pues ha entendido mal la Escritura, tanto pues de la línea de los cristianos, protestantes, evangélicos, católicos, no importa, su doctrina es similar, al igual que la de los judíos, que tienen pues ese dispensacionalismo que ha venido haciendo tanto daño porque confunde. Entonces ese dispensacionalismo enseña muchas cosas pensando que todo lo del Apocalipsis no se ha cumplido y que apenas se va a cumplir en un periodo muy limitado de tiempo. Cuando, si entendemos bien la Escritura, vemos que ya muchas cosas son concordantes y que ya han pasado, y que realmente estamos a muy, pero muy poco tiempo de que se suene el séptimo shofar, ese shofarot, ese, como lo traducen como trompeta, pues el último toque de shofar, de todas las cosas, pues serán ya en su culminación total en el regreso de Yeshua. El enemigo ya fue desatado. Muchos podrían preguntar hasta este punto, bueno, ¿y entonces los 1000 años ya pasaron? ¿O qué significan los 1000 años? Los 1000 años se puede entender que es una alegoría y no es algo literal. Que muchos esperen ese periodo de tiempo de 1000 años. Y hay 3 textos a considerar por qué muchos hablan de Gog y Magog. Y la Escritura claramente dice que esto de Gog y Magog sería exactamente después de los 1000 años. Después de que el Satán fuera desatado. Veamos estas cartas en el libro de Hit-Galut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 20, versos 7 al 10. Va a ser la primera carta que vamos a leer y hay que poner atención a la lectura. Hit-Galut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 20, versos 7 al 10. Dice: Cuando se cumplan, ¿qué dice? Cuando se cumplan los 1000 años, al Satán lo soltarán de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. Y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon al campamento de los Kadosh, de los apartados, y la ciudad amada, pero bajó fuego del cielo y los devoró. El verso 10 dice: Y al acusador que los engañaba, los lanzaron al lago de fuego y azufre,
donde también estaba la bestia y el falso profeta, y los atormentarán día y noche por los siglos de los siglos. Así vemos, amados ajín, que dicen que cuando se cumplan los 1000 años, dice, al Satán lo soltarán de su prisión. ¿Y qué va a hacer? Engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos, que dice, para la batalla. Entonces el Satán eso anda haciendo en estos tiempos, ya que ha sido desatado, anda engañando a las naciones, engañando a aquellos que le permiten que le engañe. Pero a nosotros, amados ajín, como dice la Torá, que tiene la unción Kadosh, la unción apartada que es del Ruach HaKodesh, no hay problema, porque el Ruach HaKodesh siempre va a guiarnos a toda verdad. Pero aquellos que no tienen el Ruach, y principalmente la gente del mundo, del Olam, que vive para las cosas del mundo y da su tiempo, su oído y todo para el mundo, pues no pone atención, ni pondrá atención, ni entenderá cuando esté siendo engañado. El enemigo eso anda haciendo, anda engañando a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. Dice el cual, el número de ellos es como la arena del mar. Ahora veamos Gidgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 16, verso 12 al 16. Dice aquí, el sexto mensajero derramó su copa sobre el gran río Perat, Éufrates, y sus aguas se secaron para que se preparara el camino de los reyes del oriente. Hay que entender esto. ¿Quiénes son estos reyes del oriente? Son naciones que están en el oriente, como China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur. Esas naciones que son poderosas en armas nucleares, en armamento, en militares. Entonces, ¿qué dice aquí? El sexto mensajero derramó su copa sobre el gran río Perat Éufrates, y sus aguas se secaron para que se preparara el camino de los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 roajim, 3 espíritus impuros, semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado, para congregarlos, que dicen, para la batalla del gran día de Elohe, el Todopoderoso, el Shaddai. Dice el verso 15, miren, yo vengo como ladrón, feliz el que vela y guarda sus vestidos, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El verso 16 dice, y los congregó en el lugar que se llama en hebreo Har Megiddo. Entonces que vemos que el enemigo está que engañando, y esto lo vemos en el sexto mensajero que derramó su copa sobre el gran río Perat, que es el Éufrates, y sus aguas se secaron. Si no lo ha visto, véalo, entre al internet, entre al YouTube, o busque información, enciclopedia, y vea ese río cómo está totalmente seco, ese río, el río Perat, el río Éufrates. Está cumpliendo lo que dice la Escritura. Y dice, sus aguas se secaron para que se preparara el camino de los reyes del oriente. El verso 13 dice, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas, cosas reptiloides, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes, que dice, de todo el mundo. El Satán eso anda haciendo ahorita que fue desatado, anda engañando a las naciones. ¿Para qué? Para congregarlos para la batalla del gran día de Elohe, el Shaddai, el Todopoderoso. Entonces dice aquí Yeshua, miren, yo vengo como ladrón. Feliz el que vela y guarda sus vestidos para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que se llama en hebreo Har Megiddo. Aquí Yeshua ya está diciendo, miren, yo vengo como ladrón. Feliz el que vela y guarda sus vestidos para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Yeshua está a las puertas, amados ajín, amados hermanos y hermanas,
que me ven a través de la pantalla y los que están escuchando estos temas. Es muy importante que entiendamos esto. El enemigo está engañando, él fue desatado y está engañando a las naciones y se está preparando para esa batalla, la de Gog y Magog. Esos 1000 años ya han pasado, esos 1000 años. Yeshua está a las puertas, está por regresar, está por venir por segunda vez. Pero la gente de hoy día sigue entendiendo mal por el dispensacionalismo que se ha enseñado y que se ha aprendido en las iglesias cristianas y en las enseñanzas judías rabínicas, que ellos, por no aceptar a la Mashiach Yeshua, están esperando a su Mesías y quieren que el cumplimiento se dé apenas en estos tiempos, cuando realmente lo que está pasando es que están siendo engañados tanto los religiosos como las naciones con las señales que el enemigo está poniendo, y la gente no sabe que están siendo engañadas. Pero nosotros, amados aquí, por medio de la Escritura, sabemos en qué tiempo estamos, no estamos siendo ignorantes, porque nuestro Maestro, Yeshua HaMashiach, nos está dando esta enseñanza de la Torá, que es la Dabar de nuestro Elohe Yahweh, es su palabra de nuestro Elohe Yahweh. Ahora veamos otra comprobación más de esto de la guerra que se aproxima de Gog y Magog, que es una guerra que es contra Yeshua. Vayamos a Gilgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 19, verso 11 al 14, y por aparte el verso 19 al 20. Gilgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 19, verso 11 al 14, y por aparte el verso 19 al 20. Dice lo siguiente: Vi el cielo abierto y vi un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos son como llama de fuego, en su cabeza tiene muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce, sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Elohe. Los ejércitos en el cielo lo seguían, en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. El verso 19 y 20 dice: Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos congregados para hacer la guerra contra el que estaba montado en el caballo y contra su ejército. Y apresaron a la bestia junto con el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con que había engañado a los que no recibieron, con que había engañado a los que recibieron, la marca de la bestia y adoraban a su imagen. A los dos los lanzaron vivos al lago de fuego que ardía con azufre. Aquí vemos, amados Sajín, nuevamente que dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos congregados para hacer la guerra contra el que estaba montado en el caballo y contra su ejército. O sea, contra Yeshua van a hacer esa guerra. Dice: y apresaron a la bestia junto con el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban su imagen. A los dos los lanzaron vivos al lago de fuego que ardía con azufre. Tanto a la bestia como al falso profeta van a ser echados vivos al lago que arde con fuego y azufre. Porque dice que la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos están congregados para hacer la guerra ¿contra quién? Contra el Mashiach Yeshua. Pero bien la Escritura dice claramente eso, que el Cordero los vencerá. El Cordero ya venció y volverá a vencerlos, amados Sajín, porque así lo dice la Torá y lo creemos. Por eso quiero volver a repetir este texto de Gilgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 17, verso 14. Dice: ellos harán guerra contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es amo supremo y rey supremo, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Todo aquel hermano y hermana que está fielmente con el Cordero, pues van a vencer junto con el Cordero, porque son llamados, elegidos y fieles.
Entonces, si ya todos sabemos que esa guerra de Gog y Magog se aproxima, amados Sajín, es obvio y lógico que esos 1000 años ya pasaron. El Satán ha sido suelto de su atadura. Veamos lo que dice Ezequiel en su Biblia cristiana, capítulo 38, verso 1 al 7, para que veamos lo que habla sobre Gog y Magog. Ezequiel, capítulo 38, verso 1 al 7, dice: Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia la tierra de Magog, contra Gog, príncipe de Rosh, de Meshech y Tubal. Profetiza contra él, y di que así ha dicho el Adón Yahweh: Mira, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Rosh, de Meshech y Tubal. Te haré dar vuelta y pondré ganchos en tus quijadas. Te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, todos vestidos a la perfección, una gran multitud con escudos y defensas, llevando todos ellos espadas. Parás, que es Persia, Cush y Put, estarán con ellos, todos ellos con escudos y cascos. Estarán contigo Gomer y todas sus tropas, Bet Togarma de los confines del norte con todas sus tropas,